Buenos días, amigos. Hoy miércoles 17 de julio de este año 2019. Miren, Punta Catalina no lleva 55 días fuera de servicio. Punta Catalina nunca ha entrado en servicio. Las veces que ha sido interconectada ha sido como parte de las pruebas de generación que están obligados por contrato los constructores e instaladores, los constructores de la infraestructura del puerto, etcétera, e instaladores de los equipos mecánicos de Punta Catalina. Tienen que entregarla operando de manera regular, normal, luego de varias pruebas, porque a partir del día en que entreguen oficialmente de Punta Catalina 1 y más luego la 2, comienza entonces a procesarse un sistema de penalización consignado en el contrato. Es muy duro contra los que recibieron el contrato llave en mano de Punta Catalina, o sea, el consorcio Odebrecht, Tecnimont, italiano, Estrella, Acero Estrella, dominicano. O sea, esas tres empresas de origen brasileño, italiano y dominicana corren un grave riesgo si no entregan operando certificadamente de manera normal a Punta Catalina. Punta Catalina no ha sido puesta en línea de manera normal. Punta Catalina ha sido puesta en línea ocasionalmente cuando en las pruebas, y para que esa energía no se pierda y para someterla incluso, aparte de los estrés que necesita esa planta para que sea fiable, se la interconecta y se la demanda. Una vez se la interconecta al sistema, se le demanda energía. Pero además porque tiene que soltarla. Usted no puede girar un generador que le produzca 200, 250 megavatios, 300 megavatios y dejarlo en el aire, hasta peligroso es. Ni siquiera regresarlo, ni siquiera en el entorno mismo de la planta, hay que sacarlos. Y salen al sistema y esos son los momentos de mejora que usted siente. Pero eso es incorrecto. No es verdad que salió por 15 días. En ese momento lo que se dijo fue que se iba a pasar a pruebas de más que reclamaban mayor supervisión, por ejemplo, elevar el nivel de potencia, y todo eso forma parte de un periodo de prueba que solo los constructores de Punta Catalina, el consorcio, más las empresas subcontratadas como General Electric, que es la responsable de las turbinas y generadores, o Babcock & Wilcox, que es la responsable de las calderas y otras grandes que están ahí involucradas, son las responsables ante el contratista, ¿no? Todavía con respecto al Estado, las responsables ante el contratista y el contratista con respecto al Estado. Así es la línea, la cadena. Cuando se ha sentido alguna mejora, lógicamente, es porque Punta Catalina ha entrado con sus 300, 250 megavatios y ha pasado horas, a veces casi un día, y se la apaga y se la vuelve a encender, y se la desconecta y se le hacen ajustes, porque es para eso que ha estado siendo probada. Ahora, lo que sí es verdad es que el consorcio había dicho que superadas las pruebas básicas de fondo ya, o sea, reclamo de máxima generación, que se la llevó a la máxima generación ya, y viendo que lo hacía sin poner en peligro sus partes básicas, sin tensionar toda la estructura productiva de la central, se creía entonces que para esta fecha, estamos en julio,
mediados de julio, debía estar ya en línea, probándose ya definitivamente y consecutivamente en el sistema. Porque hasta eso va a pasar, que se la van a conectar y va a estar varios días produciendo continuamente, hasta entonces decir, bueno, ya estamos en condiciones de entregársela. Reciban a Punta Catalina 1 al Estado, a la sede, por medio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Mire, garantizamos que esta planta está y cuando la reciba CDE va a estar 1 año. Tiene 1 año contractualmente certificado para entonces responderle al consorcio y decirle estoy satisfecho con el trabajo. O sea, todavía va a estar a prueba 1 año más, pero en el servicio. Ya a cargo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, no del consorcio, pero todavía a cargo del dueño. El dueño todavía tiene 1 año de observación, de marcha del proceso para hacer reclamos. Es después de 1 año que los contratistas se liberan de compromisos. O sea, ese es el proceso. Pero lo que pasa es que si eso no se explica y no se le dice a la gente cómo es, se crean estos mecanismos de presión inadecuados. Lógicamente, en una situación así, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado no debió permitir que, por ejemplo, en Brisa del Este se produjeran apagones tan prolongados y que se provocara tanta desazón en los residentes de allí que estos hicieran lo que hicieron estos últimos 2 días, desmontar los contadores y considerarlo inservible para ellos, en razón de que no le estaban supliendo la energía. Debió hacerse el máximo esfuerzo, primero para darle lo que se pueda de energía, lo que esté dentro de las posibilidades de este, pero al mismo tiempo explicarle la situación. Porque después de todo, la energía en este país, que es un país que vive esencialmente del comercio, es imprescindible. Porque sin ella no se pueden ejecutar labores de preservación, producción, educativas, de ningún tipo. Se para todo. La energía es la sangre que mueve todo el cuerpo social y económico dominicano. Por eso cuando falta por prolongados periodos en la zona que sea, provoca un escozor, provoca casi una rebelión, lo que usted está viendo, lo que ha pasado incluso en el Cibao. Ojalá que Punta Catalina, por tanto, ya pasada todas esas pruebas a las que ha sido sometida por sus constructores e instaladores, sea entregada a la primera unidad, porque esos 325, que serán más o menos 300, porque nunca las plantas se las opera a máxima capacidad, a los 360 megavatios de máxima capacidad que tiene. Siempre se le deja, se la pone a un 85, a un 90, para que no se la estrese, para que no se le someta a máxima tensión. Y si usted la quiere en 320, está bien, en 300, está bien, pero 300 megavatios firmes producidos con carbón mineral, una planta nueva que se la supone libre de averías en el corto tiempo, ya después de probada, bien garantizada, eso le va a hacer al sistema de un valor extraordinario. Eso lo saben los generadores privados que están nerviosos, que han buscado todas las maneras de demeritar a este proyecto. Y si dentro de 2 meses más se le agreguen otros 300 megavatios y entonces tengamos en línea 600, 650 megavatios firmes, duros, producidos con carbón mineral, del Estado, porque ese es el temor que tienen los generadores privados,
que lo va a ofertar el Estado. Entonces, imagínese usted el efecto que esto va a tener en el pueblo dominicano, que les devolverá la fe en su país, en su estructura de oficiales que les garanticen servicios básicos, y la energía es un servicio básico. Es de una importancia, por tanto, vital, realmente lo es, que este tema de Punta Catalina, que por ventura y en medio de una situación política como la que enfrentamos hoy, está terminada. Punta Catalina superó todos los obstáculos que se le montaron y está terminada. Es increíble cómo el sector que debió ser el principal aliado del gobierno en esto se propuso obstaculizar todo, movió todos los recursos para tratar de impedir que Punta Catalina entrara. Y estamos hablando de los generadores privados, no estamos hablando de supuestos. Los principales afectados que van a ser por efecto de esta planta del Estado Dominicano, esa enorme inversión que hay ahí con esa planta de extraordinaria volumen y grandiosidad. Eso lo va, la empresa más grande que ha emprendido el Estado en mucho tiempo. Bien, dicho esto, queríamos también advertir lo siguiente. Ojalá que las autoridades dominicanas, el gobierno central, tenga control absoluto de su personal de seguridad alrededor del Congreso y que allí se respete la presencia anunciada previamente del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y de sus seguidores, quien ha dicho que hoy se va a presentar a los alrededores del Congreso a firmar el libro que hace constar la resistencia de una parte importante del pueblo dominicano a que se toque la Constitución de la República. Eso es un acto de máxima responsabilidad política que adopta uno de los hombres más importantes de este siglo de la República Dominicana, probablemente el más importante de este siglo de la República Dominicana. Entonces ese valioso recurso humano dominicano de altísima calidad, reconocido en los planos internacionales y locales, tiene que ser protegido. Así de simple, con eso no se juega. Protegido por las autoridades, para que allí se pueda con libre garantía y seguridad cumplir su propósito de hacer constar un acto que él considera de altísima significación para el país. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy también se supone que entre hoy y mañana se revelará o no la intención que tienen los sectores gubernamentales de tocar la Constitución, de someter proyectos. Ya mucha gente está cansada de que de esta situación indefinida que no acaba de tomar cuerpo por parte de las iniciativas oficiales. Vemos que hasta el momento son dirigentes y nominados sin suficiente autoridad los que hablan de modificar la Constitución. Ninguna autoridad importante del gobierno, comenzando por el presidente de la República, se ha comprometido con esta acción. Eso debe también decirse en puridad de verdad. O sea, son recién llegados o colaboradores íntimos del presidente los que han estado hablando de esto. Así que, pero vamos a ver. Vamos a observarlo las próximas horas, los acontecimientos por venir. No sé si ustedes han estado como nosotros, digo, de seguro todos los dominicanos hemos estado muy atentos a lo que está pasando en el ambiente de los Estados Unidos de América, luego que el presidente de la República
el señor Trump anunciara que a partir de este domingo se iban a iniciar deportaciones masivas de residentes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, sin llenar las formalidades de visado, etcétera, etcétera, y de contratos de trabajo. El temor es que yo no sabía que había una cantidad importante de dominicanos que no cumplen con esas condiciones. Los hay de todas las nacionalidades del mundo, es sorprendente. Cuando se hace referencia a la presencia de ilegales en los Estados Unidos, se habla de decenas de millones, pero de todas las nacionalidades. Nosotros estamos entre las naciones más interesadas porque allí se ubica, se dice, entre 1,5 millones a 2 millones de personas. Hay quienes consideran más. Y la presencia de dominicanos en la sociedad y economía norteamericanas es importante porque son ellos, desde allí, desde Estados Unidos, provienen la mayor parte de las remesas que se envían a la República Dominicana. Y las remesas, después de los aportes del turismo, es el segundo mayor volumen de divisas, o sea, de moneda fuerte, que ingresa cada año a la República Dominicana. Estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra estabilidad económica, y con eso, insisto, no se juega. Entonces, por el momento, lo que fue una grave advertencia y un temor enorme, hemos estado en contacto con amigos que nos llaman y dicen que incluso los dominicanos ya no contestan, no abren fácilmente la puerta cuando le tocan en sus residencias, ni están circulando mucho en el medio, están a buen resguardo, porque el anuncio del presidente se suponía que iba a ser muy exhaustivo la presencia y persecución de ilegales. Hasta el momento, sin embargo, eso no ha repercutido, por lo menos en la población dominicana. Parece que se ha aplicado más que todo en las zonas fronterizas y cercanías de los Estados Unidos con México. Pero las ciudades, Nueva York incluida, Nueva Jersey, Boston, las afueras de Boston, Filadelfia, donde se concentran grandes cantidades de dominicanos, están advertidas también. Entonces, esa tensión, ese temor, está inundando todavía a las familias dominicanas. No hay una familia dominicana que no tenga algún relacionado directo o indirectamente en los Estados Unidos y que esté, digamos que amenazado de los efectos de esta decisión del presidente Trump. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, buenos días. No me voy a poner corbata hasta que no entre, hasta que no cambie la temperatura. ¿Hasta que no cambie? La temperatura. Pero aquí la temperatura es fresca. Aquí es fresca, pero yo... Y en tu vehículo es una cosa maravillosa. Para dar una pequeña lección de que usted no debe andar muy abrigado en la calle, eso es peligroso. La temperatura está muy alta, Mozart, en la calle. Sí, ayer se colocó en 36. En 36, imagínese usted, hombre. Se colocó en 36, terrible eso. Eso es terrible, eso es peligroso, tú lo sabes. Sí, peligroso. Y más para las personas de edad. Como nosotros. Como nosotros. E hipertenso, por demás. Y a los mal comidos también, se le agrega también. También. Los que no tienen buenas zapatos. No. Y a los abundantes también. A esos gorditos le dan la madre. Los abundantes por exceso. Por exceso. Sí. Todo eso es así. Todo el mundo debe cuidarse. Todo el mundo debe cuidarse. Pero fíjese usted cómo toca lo de abajo y lo de arriba. Así es, sí, cosas de la vida son. Sí. Mira, Pedrito, yo quiero, primero, veo con mucho agrado, y qué bueno que así sea y que siga haciendo, que en esta semana vamos a recibir, estaremos recibiendo, comenzó a recibirse ya desde el lunes, más de 20,000 turistas.
Allá, 5 allá en Puerto 4 Plata. cruceros, no, va por distintos puntos. Ajá. Crucero de Puerto Plata, Yo vivo en crucero de la Puerto Romana, Plata, es tremendo. pero en Romana también. También, sí. En Romana también. Más de 20.000 turistas, entre tripulantes y turistas, movilizándose en la República Dominicana, en la segura y hermosa República Dominicana. Más de 20.000 turistas, solo esta semana. Quisiera. En Yo la quisiera, segura y hermosa República Yo Dominicana. quisiera que alguien tome la provisión y se le acerque a uno de esos grandes barcos que traen turistas. Ay, mira, en Puerto Plata. horas de la mañana. Espérate, Dios mío, Moza, oye el Cristi. cuadro que te voy a pintar, Sí, Moza. dime. Por una de las laterales del barco, que tocan al puerto, usted va entrando toneladas de alimentos dominicanos. De alimentos dominicanos. Toneladas. Sí, Frescas. sí. De todo tipo. Porque vienen y se habituallan Sí. aquí. Mira, Pedro, que a propósito de alimentos y de esa magnífica noticia de cómo el turismo sólido, vigoroso, de la República Dominicana sigue su curso y cómo damos una muestra del clima que hay en este país para la inversión, Sí, para venir a disfrutar sí. de nuestros recursos naturales y sobre todo de nuestra gente. En adición a eso, tú acabas de apuntar en un elemento transversal que es importante, que es una de las virtudes de esa industria, que es la alimentación, Oh, pero claro. de cómo eso se ha incrementado y cómo se verifica una especie de exportación en los hoteles. Oh, pero una cosa sorprendente. Sorprendente. Entonces, antes de ayer hubo una resolución, no tengo el término ahora, perdónenme, pero de alerta de las autoridades fitosanitarias, alerta fitosanitaria frente a un bicho que ya se certificó, se lo certificaron a la República Dominicana, que solicitó a Colombia antes de tomar medidas acá, a ver si ya se había verificado la presencia de ese bicho que ataca, Pedro, a las musáceas, a los plátanos, los guineos, bananos, rulos. Todas las musáceas la atacan, y la atacan en forma sumamente severa. ¿Y cuál es el bicho? Es que ahora no encuentro el nombre Ah. aquí, pero ahorita yo le prometo que se lo decimos más adelante. Pero es un Porque bicho. conocemos la cigatoca negra y No, esa esa no es. Es otra que cuando entra a una plantación, lo primero es, al estilo de la porcina africana, eliminar la plantación completa. Y para volver a sembrar esa plantación hay que esperar por lo mínimo 10 años. Adiós, carajo. ¿Y qué diablo Es algo es? terrible. Y las autoridades dominicanas, ante esa situación que se verifica en Colombia, han emitido Una alerta. una alerta fitosanitaria importante al país. Bueno, Y se han tomado ya todas las medidas con la rigurosidad necesaria en puertos, aeropuertos, las aduanas, para no dejar pasar, Pedro, no, sin ser debidamente verificado. Ese debe ser el bicho del diablo, del Exacto, infierno. exacto. ¿no? Porque ¿cómo es posible que sea tan severo eso? Sí, porque recuerden ustedes que además de la musácea ser parte de nuestra vida, del día a día, hay quien no se come un plátano, pero mínimo, no se le asoma por el lado un plátano, o un guineíto, o un rulo, o un guineo. Mira, muchacho. ¿A quién no se le asoma uno de esos muchachos por el lado? Yo no quiero ni pensar Eso ni que pensar. el bicho es excelente a los platanares. Dios nos libre. Entonces, eso por un lado, porque es parte del día a día del pueblo dominicano. Pero en adición a ese, recuerdo que estamos hablando del principal rubro de exportación agrícola de la República Dominicana, que es el banano. Lo que eso significa, no solo por la 350.000 toneladas que ingresa, métricas se envían ya al exterior. no solo por la... No Una cosa solo- que parecía imposible. Imposible. Pero no solo por la Eso es lo que cantidad de exporta, recursos que... Pero tú sabes cuánto genera eso. ¿Cuántos son? No, Más de 3.000, 300 más de 300 mil millones. No, más de 300 3.000 más de 300 millones de dólares. de dólares. Casi Exacto. 350, 400, Sí. 450. Pero dependiendo. ¿cuántas familias viven precisamente del muchísimo. banano? Entonces, estas son de las cosas que uno no puede obviar
y que la prensa debe resaltar. ¿Qué cosa más grande esta es? ¿Qué falta de Y profesionalidad? en vez de estar en el chismecito De profundidad se y en la observa en cosa, este país. resaltar ¿Qué cosa ese más tipo grande? de cosas. Ese tipo ¿Cómo de es cosas hay que posible cosas resaltarlas. así pasen? Bueno, entonces tenemos eso por otro lado. Qué bueno que las autoridades y han aplicado inmediatamente el protocolo. Nosotros hemos avanzado muchísimo en eso, en el esfuerzo en materia fitosanitaria, de controles, Pedro. Nosotros dimos una gran demostración con el bicho ese que se presentó por Punta Cana, que atacaba también un producto. Lo cercamos, lo controlamos. Y la mosca del Mediterráneo. esa cosa, Sí, para allá. Y sí, se la erradicó. Sí. Se la sacó del país. No, te estoy diciendo, o Se la sea, erradicó. es que nosotros estamos avanzando. Se la Es erradicó. que nosotros se la estamos, erradicó, nosotros estamos ¿sabes? avanzando. Entonces, muy bien por las autoridades fitosanitarias de estar alerta frente a situaciones como esta. El que no hemos podido Otra zafar no noticia. es el Juan Bin Lan, la cosa esa que ataca a los cítricos. Hoy acabó ¿Qué con cosa? buena parte de los Con cítricos. la mandarina, mis mandarinitas. Se la llevó ese desgraciado. Sí. Ese, Juan Bin Lan. Sí. Eso vino de Asia, por allá. Sí, qué cosa es más terrible. Y ahí en Villa Altagracia. En Villa Altagracia, ahí. Y en el este, Sí, sí, donde sí, están sí, las grandes sí, plantaciones de cítricos Sí, también. también. Ahí, De y tú sabes, es como tú dices, hay que la mata hay que desaparecerla desaparecerla y Sí, volverla a plantar. Exactamente, y volver a plantar. Pero que por lo menos tú la vuelves a plantar. Pero este muchacho. No, lo que tú me dijiste. Este no, yo este he oído bandido, cosas, esa cosa que es del demonio. Sí, el demonio. Sí. Eso te penetra, hay que eliminar la planta y para volver a sembrar hay que esperar 10 años. Adiós, carajo. Dijo el amigo Osmar Benítez, O sea, que lo escuché. Sí. 10 en la años radio, curándola. curando la tierra. para poder volver. Ay. Pero debe ser el Eso es devastador. Eso es devastador. Entonces, eso por otro lado. Pero déjame seguir entonces. Pero aclara que buena. eso no ha entrado aquí. No, eso no ha entrado aquí. No, de ninguna manera. Estoy diciendo una alerta importante fitosanitaria, porque tiene presencia ya en Colombia. Tú sabes que nosotros tenemos una relación muy fluida, bastante fluida, comercialmente con Colombia. Entonces, primero se esperó en forma muy responsable las autoridades que se notificara, se certificara que efectivamente está allá. Ya certificado que tiene presencia ya. Eso me lo dio, eso lo mandó Manegonte, una estrella. Una estrella. Y Manegonte debería ser una fuente importante para los medios. Deberían tomarlo en cuenta porque vive actualizándonos, Pedro, dando informaciones importantes y puntuales como uno de los servidores públicos más eficientes que tiene el Estado. Desde hace mucho tiempo. Sí, hay que aprovechar esa fuente de Manegonte. Pero bien, el asunto es que eso está bajo control y en seguimiento con los protocolos que existen para estas cosas por parte de las autoridades fitosanitarias del país. Otra noticia buena, importante. Yo decía antes de ayer y anoche en Equipo Mediático que a mis amigos, los pulperos, yo les llamo así a la Federación de Comerciantes, pero ellos saben que no es peyorativo, porque mi papá fue pulpero, Pedro, murió siendo pulpero. Entonces yo tengo una debilidad por la pulpera. Además, nadie es más solidario que un pulpero, Pedro. Tú sabes las situaciones que resuelve un pulpero en este país. El barrio entero. El barrio entero de ese pulpero sensible. El barrio que entero confía en un papelito, que te da un un cartoncito y te dice eso es lo que tú vas debiendo. un papel de traza. Que pone a tu muchacho que pueda salir, bueno, ahora con el desayuno y la cosa. Pero antes de que existiera ese magnífico programa de la tanda extendida que le da el desayuno a los muchachitos, sobre todo a esa clase vulnerable, el aliado era el pulpero y sigue siendo el pulpero. Entonces yo le digo a mis amigos los pulperos, déjense de cosas. Ustedes no se pueden colocar al margen de la ley. Y esos jefecitos de ustedes, como el de la Asociación de
mayor, ¿cómo que se llama? El que siempre sale. Siempre, comerciante mayor. Sí, ese pero sale, tiene años. Sí, sobre todo en el grupo Corripio, él sale. Cierto, y lo amplían, te lo ponen de este tamaño. Ya, porque antes Sí, tenía cara de niño. Tenía cara de niño. ¿Cómo que se llama? Iván. Sí, Iván. Ese. Iván es el terrible. El terrible. Entonces sale que no van a pagar, que no van a aumentar el salario, que ellos se niegan, pero ven acá. Pero ¿y este sujeto? Así mismo dijo. Que no van a aumentar el salario. Sí. Hermano, es la ley. De la misma manera que su amigo, el señor Corripio, va a pagar con gusto, porque fue uno de los propulsores de que se aumentara el salario en el país. Se lo quiero decir a Iván, porque él se cree muy protegido en instancia de sus medios. Sí. No, no es así. Usted tiene y todos ustedes tienen que pagar el 14% de aumento. Todo el mundo. Sin chistar. Bueno, si eso sin chistar. implica... Y como a ellos se le ha dado y juegan a la política, porque son así, Pedro, juegan a la política como estamos en el proceso electoral, nadie nos toca nada, se equivocaron. Tienen que cumplir con la ley, tienen que aumentarle a los muchachos que están ahí detrás del mostrador, tienen que aumentarle. Y es 14%. Sin chistar. Tienen que hacerlo. Para que sepan, mi amigo, los pulperos, que tienen que hacerlo. Entonces era para toda la vida. No. Es que como a ellos se le ha dado otras cosas, porque fíjate ahí cómo sale a relucir. Ellos saben que soy amigo de ellos, pero tengo que poder. Cuando si tú tienes un amigo que te quiere de verdad y tú estás por mal camino, espérate por ahí. No, papá, yo te acompaño hasta la tumba, pero no me puedo enterrar contigo, papá. Tú estás haciendo eso mal. O ellos se negaron, Pedro, a que se le colocara en su centro del comercio el registro de la maquinita de impuestos internos. Sí. Para controlar el asunto de los ITEVI, los ingresos, los impuestos. Ellos se negaron a eso. Lo que es, y patalearon. Eso no se pudo. Mozart. Y ahí hay un trasiego de ITEVI, y eso es terrible. Oye, para que lo sepas. Yo soy un periodista que más o menos chequea. Sí. Y conoce también, ha visitado unos cuantos países. No conozco ninguna otra nación donde un comercio se haya negado a aceptar una caja registradora conectada con impuestos internos. No se conoce, yo no conozco otra nación. Eso nada más pasa aquí. Porque eso es una expresa manifestación de violación de la ley. Pero eso no puede ser. Es una rebelión contra la ley. Eso no puede ser. Eso no debe ser. Entonces ahora les digo que se lleven de lo que acaba de hacer el CONEP y la Asociación de Industria, la bella y talentosa Circe Almanza, dijo aquí, en Diario de 4, dijo Circe, pero nosotros no estamos en contra nosotros nunca nos planteamos el asunto del 14, no. Nosotros lo que nos sentimos es que no nos dieron oportunidad para discutir el tema de la reclasificación. Pero nosotros no nos oponemos a eso. Circe, pero ¿y el asunto de la apelación? No, hombre, no, nosotros no vamos a apelar eso. Efectivamente, ayer ya se formalizó, lo formalizó el Consejo Nacional de la Empresa Privada y lo formalizó porque la asociación. Porque se agotó el tiempo de observación. De observación. Y fíjense que nunca emplearon eso de estar envalentonados. No, nosotros no vamos a aumentar. No, ellos dijeron, vamos a discutir conversaron, lo hicieron contra y propuesta. Finalmente, bueno, porque así es para eso que está la democracia. Yo no sé, porque en el sector privado se paga los 15 y los 30, como decía Julito ayer, Julio Ortega, buscándole la quinta pata al gato. Y qué bueno, decía Julio Ortega. ¿Qué dice? Julio Ortega decía ayer, bueno, es que se paga los 15 y los 30. Pagaron. Como en referencia a los camarógrafos de Teleradio, mira, pagaron el 15 porque debían pagar porque a primero, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijeron? Entonces yo, para salvar la situación, no, tú tenías que salvar la situación, Pedro, porque no puedo. Yo no puedo decir, muchacho, no, ponerlo en evidencia ahí mismo. Y más con si empresarios. no le han pagado, no se preocupen. Que eso llegará. Si no le han pagado, que eso va a llegar entonces retroactivo, porque esa quincena se la van a completar el 30. Porque hay que completarla. El 14% Señores, tiene que hacerse efectivo ahora en julio. Por más vueltas que le den, eso hay que cumplirlo. En julio, porque era 1 de julio. Ay, que hay que ajustar los sistemas contables. No, es julio, papá. Es el 1 de julio. Esto entró en vigencia este mismo mes. Lo que quiere decir que debieron pagar
la proporción del 14 el día 15. Debieron. Si no lo han hecho, porque hay que manejar la estructura. Ajustando los sistemas contables. Bueno, pero el 30 entonces que vengan los cheritos juntos, que rinden. Rinden más así. Sí rinden porque la inflación, Pedro, sigue por eso. Oye, otra cosa que voy a decir. Pero la buena noticia es que el CONE cumplió y la racionalidad. Pero no, nosotros no vamos a apelar eso. Se va a cumplir. No perfecto. Perfecto. Le quita un elemento ahí que pudiera de presión a este país que no necesita ese tipo de cosas. Estoy viendo, Pedrito, ahí, a propósito de Punta Catalina, un titular que habla ahí. Absolutamente. Que parece como que Punta Catalina está apagado y que eso se fuñó. No. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado con eso. Que lleva 55 días fuera de servicio, porque llega dicho que ya ha estado en servicio. Pero qué barbaridad. ¿En qué momento? Pero qué barbaridad. Qué cosa más grande esta. Pero está encendida, Pedro. Sí, hombre, está pero encendida. que no está. Pero puede en cualquier momento, como parte de la prueba, salir. Sí. Recuerden, siempre tomen en cuenta, colegas, recuerden la naturaleza de ese contrato. No lo pierdan de vista nunca, para que no cometan sin querer errores. El gobierno no ha recibido esa obra, o sea, es una obra con llave, ¿cómo se llama? Llave en mano. Eso necesita que el gobierno esté enteramente complacido y convencido de que la obra por la que pagó se le está entregando con todas las de la ley. Y lo que la van a entregar tienen que verificar todas y cada uno de los procesos, todos, antes de proceder a la entrega, porque es un contrato, es un compromiso legal, económico, que se hace entre las partes. Las cosas no son así. Cualquier proyecto de la naturaleza que sea puede, por una u otra causa, sufrir tal o cual demora o cambiarse la programación. No pasa con las carreteras, no pasa con infraestructura escolar, que tú agarras una infraestructura escolar y luego te das cuenta que hay un problema, que hubo una falla que no se tomó en cuenta. Y hay que parar eso para ver cómo se corrige esa falla. Pues de la misma manera, esta es una obra de envergadura tal para este país, que no debemos jugar al me dijeron, al yo creo. No. Tenemos que ir a una fuente fiable, tenemos que tocar la puerta y apelar, si hay que apelar a la ley de transparencia. Educación por parte de las autoridades. Sí, para que las autoridades digan lo que tengan que decir. Ha faltado información. Y ha faltado, lo que yo siempre he dicho, falta información, porque entonces le dejan un espacio a la especulación. A la especulación, sí. Y dentro de la especulación a la maldad. No estoy diciendo que esto sea una maldad, sino que existe, porque hay intereses encontrados ahí desde el inicio de ese proyecto. Así que vamos a manejar con cuidado ese bien común. Punta Catalina es de todos nosotros. Es el resultado del esfuerzo de todos nosotros. Entonces vamos a actuar en consecuencia acá con algo que nos pertenece y que nos va a librar de una tiniebla terrible que nosotros hemos venido padeciendo por tanto tiempo. Es el principio del fin de los apagones. Es el principio del fin del alto precio, el alto costo en el suministro, en el precio de la energía eléctrica en el país. Es el principio del fin del chantaje. Entonces veamos esa parte de la moneda. Veamos esa parte de la moneda. Y finalmente. Que el expediente aquel que están investigando. Pero es otra cosa, que investiguen y que si se demuestra que hubo tal o cual cosa, bueno, que procesen, que te lo están interrogando. Eso no tiene nada que ver con una cosa, no tiene que ver con la otra, la planta. Vamos a ver que esos chelitos que hemos invertido, que son muchos, más de $2,000 millones, tengamos ahí respuesta. De eso, ahí que nosotros nos debemos centrar y concentrar. Y finalmente, Pedrito, esta tarde, el expresidente Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, va a marchar al Congreso.
y lo va a hacer con esos 3 bloques o 3 esquinas que están entre el mirador, donde comienza el mirador sur, ahí en la Jiménez Moya, ahí en esa explanada, hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, donde hay una mesa con los libros que se están firmando. Es el mismo trayecto que no es del Sol, el mismo trayecto que recorrió Luis Abinader, uno de los jefes del Partido Revolucionario Moderno, que fue al Congreso también. Reputado principal opción opositora. Reputado. Por las encuestas y demás opiniones como principal opción opositora. Es el que está compitiendo con Hipólito Mejía y con Arnaud, sí, el jovencito brillante Arnaud. Sí. Ellos están compitiendo. Bueno, pero lo importante es que el presidente va a eso. No voy a entrar en consideraciones, pues es una decisión tomada del presidente Leonel Fernández de ir allí. Además, es un derecho legítimo que tiene. Las consideraciones de la prudencia, si no es prudente, si es político, si no es político, bueno, ya son otras cosas. Nosotros lo que albergamos es la esperanza de que eso se desarrolle con normalidad, con tranquilidad. Si es masivo, bueno, pues que todas las masas respondan al rigor de la disciplina, de la civilidad, del respeto al Congreso, de la República, y que desarrollen sus actividades. Esa es la realidad que fue ayer ratificada por el presidente Leonel Fernández, que va a eso. Ahora, en ese mismo tenor, pero sin una de las voces oficiales dice, que es el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informa que está prácticamente listo el proyecto para someter la ley que daría paso a una reforma, a la discusión para una posible reforma de la Constitución de la República que le permita al presidente Danilo Medina participar. Ya lo dijo abiertamente, participar ahora en el 20. No es de que quitarle para que pueda en el futuro, no. Es que quitarle eso con la posibilidad de que pueda presentarse ahora en el 20. Ya están hablando más claro. Porque antes había la posibilidad, porque como es invalidado de no volver jamás, uno decía, bueno, pero es probable que sea un acuerdo para que vaya en el 24, que pueda ir a partir del 24, ¿verdad? Opción que han dejado abierta los seguidores de Leonel. Pero no, ya la gente de Danilo, tomándole la palabra al ministro de Obras Públicas, que es para el 20. Habilitarlo para el 20. O sea, para el año que viene. Y entonces, dice él, que se prepara, que un equipo prepara el proyecto. Yo le decía ayer que no es solo un proyecto para eliminar ese artículo transitorio que se ha quedado ahí por siempre, sino que viene acompañado de otros puntos para ser considerado dentro del plan de reforma, que involucra lo que se han mencionado, la posibilidad de sacar al Procurador General de la República, no a Jean Alain, que mucha gente aquí se le ha cogido con Jean Alain, haciendo su trabajo, no Jean Alain, la figura del procurador. Es a sacar a Jean Alain, no es Jean Alain, es la figura del procurador, sacarla dentro de la estructura que conforma el Consejo Nacional de la Magistratura, bajo el alegato de que es un elemento que distorsiona y que crea un desbalance porque le da una mayor capacidad, fortaleza, influencia, discrecionalidad al presidente de la República de turno, si tiene a su favor a alguien ahí que depende de él, como es el procurador, depende del Poder Ejecutivo. Entonces eso está dentro del paquete. Dentro de ese paquete también se ha mencionado lo que piden en su totalidad todas las entidades que tienen que ver con la municipalidad. Desde la Liga Municipal Dominicana hasta todas las federaciones
que tienen que ver con la municipalidad, que están solicitando que se unifique las elecciones, que no tengamos este año 2 procesos con un intervalo de 3 meses, sino que se vuelvan a unificar, porque entienden los síndicos, los alcaldes, los regidores, que eso distorsiona, que es que dispersa y que además en materia de recursos va a costar alrededor de 5,000 millones de pesos según lo que ellos han calculado. Entonces ellos quieren, y así se lo solicitaron por la vía directa al Congreso Nacional, de que si se va a un proceso de reforma se contemple la unificación de las elecciones. Ahí ven ustedes que habría por el momento 3 puntos dentro de la agenda para la modificación de la Constitución, que ya no lo dijo Gonzalo, porque eso sí no lo dijo él, no se lo puedo atribuir, pero sí ya citan fuentes de algunos medios de comunicación que pudiera presentarse esta misma tarde a través del Senado de la República. Un Senado de la República conformado en su gran mayoría por senadores que apuestan a que el presidente Danilo Medina tenga la oportunidad de repostularse, por lo cual va a tener ahí el voto necesario y alguito más para aprobar ese proyecto de ley en esa instancia. Y entonces esa instancia ya ha aprobado allí, ya aprobado enviárselo a la Cámara de Diputados, que ya es otro escenario. Exacto. Y ahí se dan 2 elementos que es bueno que ustedes tomen en cuenta. Aquí se ha dicho, no, que no va a dar tiempo. Desde que el Senado de la República apruebe esa ley que viabiliza ya la reforma, el presidente de la República tiene la facultad para, por el caso del tiempo, si quiere que la legislación extenderla, se pueda extender. Y no necesita ni siquiera de la aprobación de ese proyecto, que por cierto es un proyecto. Y para eso no lo necesita. Ni siquiera lo necesita. No lo necesita. Lo que quiere decir que tiempo habrá para que, si el presidente decide que efectivamente él va a responder a esos requerimientos de su equipo y que de acuerdo a lo que dicen sus equipos y sus encuestas, las de él, la de la presidencia, él está muy bien posicionado en la población y tiene todas las de ganar, hasta el punto que ellos dicen que de acuerdo a sus encuestas él gana en primera vuelta, es el único que gana en primera vuelta. Si él quiere decir sí, me voy por ahí, o si por el contrario dice no, yo no me voy a, no, yo agradezco. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué tú crees que pasa? Si él dice no, si dice no, bueno, nada, no. Se dijo no. Las cosas siguen normal dentro del partido y se inscribirán lo que se inscriban. Eso no va a cesar. Eso no va a cesar la lucha por el poder, va a continuar, pero con otra óptica. Correcto. Con otra óptica, porque habría que ver a qué va a apostar entonces. Siendo así el presidente, ¿a qué va a apostar? Si apostará a colocar un gallo. Otro gallo más. O una gallina, ¿no? Gallo o gallina. O simplemente respaldar a Leonel. No respaldar a Leonel, o simplemente dejar que aquello fluya ahí adentro y que sean las estructuras del partido las que lo... Después que se ha autorizado mucha gente a participar, no se le puede... Pero yo desde mi humilde óptica digo, y voy a insistir, que no alcanzo a ver yo, corta visión, pero en mi visión no alcanzo a ver razones políticas por las que el presidente diga no. ¿Y si pierde? ¿Y si no pasa? Bueno, pero eso es la política, esa es la política. Esa es la política, Pedro. Si no pasa, bueno, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias para él y para lo suyo. Bueno, así mismo. Pero es así. Lo que pasa es que no tenemos que rasgar la vestidura, no tenemos que ofendernos, no tenemos que ser petulantes, no tenemos que ser atropellantes, tenemos que ser gente en capacidad de entender la política en su verdadera dimensión y de entender la institucionalidad en su verdadera dimensión y respetar los procesos y respetar las actitudes.
Eso es todo. Eso es todo. Porque la apuesta al final, y hoy muchos han dicho, bueno, hoy se va a firmar ya la división del partido. No. Hoy va a haber una firma que se puede constituir. Una acción. En una acción. Una acción Que política. por lo que venga después pudiera significar Una acción política. que se acepte la realidad. Y que la situación en el PLD, que es a lo que apuesta la sociedad dominicana, para que ustedes lo sepan, así con la boca llena lo digo, la sociedad dominicana apuesta a que en el PLD no haya mayores traumas, porque entiende bien que la República Dominicana, a pesar de los errores que se han cometido desde el PLD, es cierto, desde los gobiernos, de las falencias múltiples, de la indisciplina, de las indelicadezas, a pesar de todo eso, el PLD le ha hecho un gran aporte desde el gobierno y desde la propia instancia partidaria al proceso de desarrollo institucional, político y económico de la República Dominicana. Eso es indiscutible. Correcto. Entonces la apuesta debe ser aquí, igual que lo hacemos con el PRM, con el PRD, con el partido, con el sistema de partidos, tengamos en cuenta la principal fuerza política del país con tanta incidencia como es el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días. Llegué, hay tiempo. Llegué. Tú siempre tienes tiempo, los jefes siempre tienen tiempo. No, bueno. Saludos, amigos. Yo te noto más lento. O sea, los movimientos. Es la edad. Eso es lo que él te quiere decir. Venía caminando y digo, pero ¿y ese cuestionamiento tan severo? Orión se ve muy bien. Sí. Está más rebajado. Qué barbaridad. Pero lo que pasa es que cuando tú es que tú cuando tú en el tiempo tuyo había piscina y de todo en el Parque Eugenia María de Hostos hace ya más de 60, 70 años. Había de eso. piscina en el parque. Sí, pero en el tiempo mío lo único que quedó fue el tío vivo, como le llaman, el carrusel ese que da vuelta sin nada, sin caballito y sin nada, solo el carrusel. Sí. Entonces tú ibas, te montabas. Y dos sub y bajas. Y sí, dos sub y bajas. Y tú te agarrabas del cosa y los amigos te daban vuelta y cuando tú salieras mareado. Exactamente. Eso era la repita, bien agarrado. La repita que te había comido. Tú llegaste a bañarte en Guivia, pero en Guivia, en la playa ahí, con toda la... Sí, que decían que había un tiburón, el bolo. Sí, decían no, el bolo existió. El bolo existió. Y lo usaron, fue un aliado de la época. Pues, eso, lo que está pasando en el país es eso igual. Tú te montas en este carrusel político y sale mareado, porque todos los días estamos dando vuelta en círculo. En círculo. Vuelta en círculo, pero rápido. Ya mira dónde está. Y vuelve y tú caes otra vez en el mismo sitio. Entonces, hay que decirle al país que hay que tener paciencia. Tranquilidad, porque paz. Nadie se va a morir en la víspera. Exactamente. Hoy están dos acontecimientos posiblemente muy importantes. Uno es la concentración o la marcha, o como le llamen, de que encabeza el expresidente Leonel Fernández a las 3 de la tarde, a la firma de un documento. Una hora después. Y otro es la firma, no, ya el presidente... El sometimiento. Parece que hoy se somete al Congreso de la República. Senado, sí. Por el vía del Senado, el proyecto... Le una horita más porque era las 3 que estaba convocado. Pues tiene información ya de lo convocaron para la aprobación de ley. Oíste, pero en vez de las 3, el Senado fue convocado para las 4. Quizás para que tomen un poquito más de sol los que van hasta afuera. Pero, vamos a decirle, Pedro, el Senado se va a reunir hoy para recibir a la delegación que va a los Juegos Panamericanos. ¿Te parece? ¿Te gusta más? Sí, va a reunirse hoy, una hora más, porque todos los atletas no van a poder estar reunidos. Y entonces para recibir a la delegación que va a los Juegos Panamericanos. ¿Te parece? Así ¿Es mejor así? Bueno, pues es más pasable. El tirios y troyanos. Yo no creo que va a arder Troya, pero sí es lo que algunos periódicos señalan, es un motivo de angustia para el país, por lo que sea. Nosotros cumplimos con nuestro deber como programa durante tanto tiempo explicando
o intentando señalar cuáles eran los elementos fundamentales que debieron ser elementos importantes para la resolución de conflictos. Y en el caso de este ciudadano que tiene el honor de dirigir la palabra, que ha tenido conversaciones con los dos principales protagonistas, de ellos, la mayor parte de lo que sacamos aquí fue de ellos. En criterio de unidad, nos los planteó el presidente Danilo Medina en Santiago, ¿te acuerdas? En Santiago. No tiene que ser así. Hablaba en términos, y todavía yo no he podido conversar con Erna, pero yo no creo que haya cambiado su actitud. Hablaba en términos muy elogiosos del presidente Fernández. En esa reunión donde tuvimos, y muy de unidad y muy de propósito de seguir adelante, ¿verdad? Conversaciones posteriores fueron igual. Yo no quisiera decirlo, a mí tuve el honor de que me convocó para consultarme algo importante también, y era sobre la base del criterio de unidad. Orión, ¿tú crees que Margarita tal cosa? Cuando fue la candidata, ¿sí? Le di mi opinión. Lo digo ahora, mucho tiempo después. Y desde el punto de vista del presidente Danilo Medina, he escuchado, claro, con una posición. Primero, en el 12, ganó sobre la base de la unidad, Leonel trabajó muchísimo por esa candidatura, y en el 16 él entendió que debía tener la posibilidad de una segunda participación en el Estado. Es así. Y Leonel también se incorporó. Está bien, lo que te quiero decir es que en ambas cosas, en el 16 se produjo una situación difícil. En esa oportunidad, el presidente Fernández, y yo creo que ustedes dos estaban ahí, señaló, cuando un presidente decide tomar un rumbo, es muy difícil revertir eso. Y eso es así. Entonces después la palabra orden, entonces, ¿qué usted cree que se debe hacer aquí? No, tenemos que respaldar al presidente por esto, por aquello y lo demás para allá. Y la unidad, o sea, hemos escuchado nosotros de los dos un alto criterio, un alto sentido y una alta praxis relacionada con la unidad partidaria. Ahora, por el fin de los... Para que no se pongan celosas las partes, porque se ponen celosos. Dile que eso fue ya hace un buen tiempo. Claro. Que eso no fue estamos hablando. No, porque se ponen celosos. Sí, estamos hablando de muchos años, de varios años atrás. Eso es no de muchos, pero de varios años atrás. Hace mucho que no tenemos el placer de hablar. No, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos, pero tampoco si hubiésemos hablado con ellos lo decimos pero aquí. Lo estoy diciendo, acá, no sí, está claro, bien, pero claro. tú sabes cómo aquellas fueron líneas de aplicación general. Para mucho tiempo, son líneas. No, y sobre todo en momentos de crisis, después el presidente, búscate los discursos del presidente Medina, refiriéndose al presidente Fernández, búscatelo en los discursos electorales, te vas a dar cuenta incluso cómo lo llamaba. Claro que sí. Entonces, si la cosa se degrada ahora, nosotros no tenemos la culpa, porque no estábamos ahí, ni participamos. A los grupos, tú. Ay, mira, ahí están esta gente otra vez. No. Lo que sí pueden estar seguros es que nosotros vamos a mantenernos siempre a favor de un proyecto que nosotros hemos dicho, un proyecto global de fortalecimiento de nación. No vamos ya a fortalecimiento de democracia porque el término está usado ahora, pero sí de nación. Nosotros perfectamente creemos en la equidad social, en el desarrollo. Nosotros desde que éramos muy jóvenes, y hablando de Pedro, decir muy jóvenes es casi prehistórico, nosotros aprendimos que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo social. Y nosotros hemos abrazado el concepto de desarrollo social, pero no desarrollo personal. Porque cuando alguno de nosotros, y eso sí es delicado, cuando alguno de nosotros se siente agraviado y agobiado por la situación económica, de alguna manera cambia su posición sustancialmente, su actitud frente a la vida, frente a la política, frente a cualquier cosa. Cambia, se vuelve. Hasta frente a la mí no me hable de eso. Frente a mí no me hable de eso, no me hable de eso, que yo estoy jodido, a mí no me hable de eso. Sí. Eso, cuando tan pronto se saca la loto por alguna razón, vuelve otra vez, no, pues sí, como veníamos hablando. Eso nos pasa a todos. Es el alma humana. En mayor o menor agravamiento, pero nos pasa a todos. Algunos se vuelven incontrolables.
Como lo maldicen todo. Todo, incluyendo a los amigos que tenían, lo borran por su posición, por su agravamiento de su situación, por un lado. A quienes culpan, no se culpan a sí mismos nunca. Culpan a los demás. ¿Qué cosa? Y si a ti no te ha pasado de a mí, entonces tú eres malo. Sí, entonces no, tú tienes 30 años participando de la buena situación o de la situación irregular que pueda tener esa persona. El día que él entiende o ella que tú fallaste, ese día tú eres el enemigo público número 1. Nunca hacen una evaluación autocrítica de por qué yo degradé en este punto. ¿Qué yo hice cuando yo estaba más o menos bien? ¿Por qué? Bueno, tuve una situación de infortunio que me llevó a esta situación. La política no tiene nada que ver. La política va a cambiar para allá y para acá, para aquí y para allá. Tú no puedes andar con los vientos. Tú tienes que tener algún criterio que te conduzca a a un punto, a puerto seguro. Exactamente. Y obviamente, yo no estoy diciendo porque hay militancias que son muy fuertes ideológicamente, y como dijo Juan Luis Guerra en una entrevista ahí que ve que la van a adelantar, que es para el domingo, adelantaron algunos extractos. Él dice, primero tengo a Dios, después mi familia y después la música. Depende cómo tú colocas la situación. Exactamente. Hay militantes políticos que dicen, primero está el partido, después está mi familia y después están mis amigos. Bien. Hay otro que es al revés, otro que cosa. En el caso de nosotros, a esta edad, primero está la familia. Oye, qué cosa, Mozart, lo decimos con una debilidad, porque por el entrenamiento político que nosotros tuvimos los tres, tiempos atrás, muchos años atrás, se supone que primero son los principios políticos, primero está el país, la nación, pero por alguna razón de nuestra posición de clase, de nuestras debilidades de pequeños burgueses, nosotros lo primero que yo tengo ahora mismo son mis nietos. ¿Y yo? ¿Qué cosa? Yo no sé, y Pedro tiene su nieta que la quiere muchísimo. Bueno, me dicen a mí el partido, me dicen, bueno, un momentito. No es verdad. Yo no puedo decir que el partido ni nada está primero que mis nietos. Sí. En ese mismo orden van mis hijos y después por ahí sigue. Y después por ahí María Cecilia. Fíjate ¿por qué? Bueno, porque yo no tuve la fortaleza de clase, en términos de decir, no, yo como hay un militante que es el partido. Y todavía tú lo encuentras, por ejemplo, en el MPD, aparece. Y en otros que esos tipos son, no es que son fanáticos, es que están bien entrenados y terminaron así. Es como los veteranos de la guerra. Su situación es ser militar y nada, tienen la guerra ahí. Los líderes tienen que entender a sus respectivos pueblos. Es así. O sea, el pueblo no puede siempre estar a imagen y semejanza de los líderes. Los líderes tendrán su mayor bondades divinas cuando convencen a las masas, pero también tienen que conducirla con sapiencia, con buen juicio, porque son los pastores. Sobre la base de interpretar a esa gente, de que, que es lo que entonces, quiere, tú no puedes, por ejemplo, determinada gente que ha hecho su vida han contribuido a la política, sin duda alguna. Toda su vida ha sido ejercicio político. Han mantenido su profesión de la que han tenido buenos dividendos. Han estado en el gobierno en puestos de ministro. Y tienen nietos, ya deben tener bisnietos, tienen hijos, tienen sus esposas, tienen todo lo demás, algunas otras cosas. Bueno, pero para los demás ellos no le aceptan eso. No. Tan pronto tú puedes tener un ápice de discusión contraria a ellos, no te respetan. Inmediatamente te dicen, tú eres un buey cansado, tú estás involucrado a tal cosa, y a partir de ahí comienza la ráfaga de degradación a la consideración, a la buena fama de la persona que se cree que ya no sirve, porque no te sirve a ti. Eso es terrible. No te aceptan como la unidad en la diversidad, no te aceptan de decir, yo no estoy de acuerdo con Orión en tales y cuales cosas, pero mira, me parece que es un buen muchacho, una cosa, como han dicho otros. Y como lo han dicho los dos grandes, lo dicen de la mayoría. Tú vas donde Danilo Medina y le dices, presidente, ahí está Pedro Cava acabando con usted. Quisiera decir, está bien, vamos a hacer, pero de ahí no te pasa. No te hace un juicio de valor en contra de Danilo. Tú vas donde el presidente Fernández, presidente, ¿tú sabes a qué Mozart? No hay quien lo aguante, yo no tengo.
A lo sumo que ha llegado el presidente Fernández a decir, ¿cuánta iniquidad, cuánta iniquidad? Y tú loco porque digo otra cosa. Y, ¿cuánta iniquidad? No sale de ahí. Entonces, sí, no hay que hacer silencio sepulcral. Porque esos son los líderes. Tú hablas con Danilo Medina y se mantiene así tranquilo, así, ¿cómo no? Sí. Y te pasa a preguntarte por otra cosa que no tiene que ver con eso. Pero así son sus principales discípulos. Pero en el caso de a que me refiero, este momento, yo quiero saber si alguien me puede decir cuál es la mejor posición que puede tener un comunicador comprometido. ¿Se puede decir así? Un comunicador comprometido con su país, que no habla eso de que imparcial, que para estar por la izquierda, resolviendo aquí oye, el infierno está lleno de imparciales. Sí, de imparciales. Si no, miren la historia reciente. Aquí hay unos imparciales e independientes. Mira, hay dos cosas, imparciales e independientes y lo que están y el independiente, el cuentazo más grande que hay. Y cuando no encuentran nada que hacer, se ponen del lado del medio ambiente. Con respeto a los trabajadores en defensa del medio ambiente. Eso no. No. Tú ves la cosa difícil, tú sabías que Punta Catalina va a contaminar, que si yo cuánto, pero es por irse por un lado. Y como dicen, no, es que es medio ambiente, no por ahí, es medio ambiente. Se salen y se la buscan. Y sale su cosita por ahí. También le sale su cosita. Guardado con la gente que sí está en esa área de defensa del medio ambiente. El ambiente. Sí, defendiendo el ambiente. Lo voy a decir porque voy a llamar la atención. Otros se van también por otro lado de la academia, pero bueno. Yo lo que quiero preguntar, ¿qué hacemos en este momento? ¿Alguien puede decir que el presidente Leonel Fernández es una persona que la podemos equiparar con lo peor que tiene la sociedad dominicana y que es el enemigo fundamental y que le vamos a dar, vamos a poner una barbaridad? Pregunté ya, ¿verdad? Ahora vamos a preguntar para este lado. ¿Alguien puede decir que de verdad el presidente Danilo Medina tiene la ínfula de dictador y es un individuo que tiene a este país que todo el mundo estamos huyendo? Sí. ¿Lo podemos decir? Imposible. Bueno, nosotros decimos, lo que pasa es, Pedro, cálmate, Pedro. Las contradicciones que hay entre ellos dos es de principio. Si en esta contradicción prevalecen los criterios del presidente Danilo Medina, se acaba el país, estamos en una situación difícil. Si prevalece el criterio del presidente Fernández, se acaba el país. Yo pregunto, ¿cuáles son las diferencias fundamentales que me digan? Porque yo sí he aprendido mínimamente en una sociedad a decir conservadores y liberales. Bueno, yo no quiero estar del lado del sector conservador porque a mí me gustan siempre los cambios, aunque sean cambios prudentes, me gustan los cambios. Yo tengo que estar del lado progresista siempre, por una razón ya eso, anatómica. ¿Tú te formaste ahí? Me formé. Yo no puedo estar del lado de una gente que no esté. Es más, yo no trabajo en la empresa privada per se, yo trabajo en una empresa periodística y en una empresa estatal. Yo no puedo porque no es que me sientan ni bien ni mal, sino que proveer de más riqueza a un solo sector cuando tú puedes poner todas tus condiciones para que el bien común, al servicio, si tú estás al servicio del Estado, estás al servicio del bien común. Pero eso es una formación que yo tengo desde joven. Yo soy Pedro también es un servidor público. O sea, pero, yo me siento... Pero cabal. Yo me siento mejor. No quiero, porque cuidado, van y me quitan los trabajos y yo tengo que emplearme en algún sitio. Pero yo me siento mejor cuando hablo del bien común. Sí, yo también. Y el bien común se transmite más fácilmente a través del Estado. Yo me siento mejor. ¿Por qué es un periódico? Porque el periódico te da la idea del bien común. Porque es un periódico. Una cosita ahí. Dile. Le quería decir una cosita ahí. Mira, desde hace más de 3 décadas, desde que me ligué a los medios económicos como reportero, yo no hay cosa que me entusiasme más que un proyecto de desarrollo del sector privado. No los veo. Si yo pudiera asistir a todas las aperturas de las fábricas, industrias, fuera, supermercados, porque no hay cosa que me entusiasme más. Ahora bien, nunca he dejado de estar claro en el sentido de que las políticas públicas son fundamentales, que el Estado es el principal responsable de los servicios públicos, que es el regulador eficiente para impedir que la gente se desmadre, que el que busca riqueza y lo hace legítimamente se salga de los linderos naturales de convivencia y eso.
Así es. Hoy esperemos los acontecimientos, cualquiera que se produzcan, esperando que todo esté dentro de la normalidad relativa que debe tener un país. Hay algunos aspectos de la agenda del país que nos preocupa. Veo hoy el tema de Punta Catalina, veo el tema del dengue. Yo quisiera que también que dentro de todo este tejemaneje nos den tiempo para... Y el gobierno tenga mucho tiempo también para atender esos asuntos. Claro. ¿Es correcto? Así es. Bueno, yo me voy a ir porque llegó una persona indeseable que realmente, Dios quiera. Hablamos, volvemos. Vamos a volver porque Julio Ortega Tous, apreciado amigo, distinguido ciudadano de la República. Nos cuesta demasiado. Nos cuesta demasiado tenerlo aquí. Muy caro, sí, y es una persona muy cara. Muy cara. Sí, que va a estar con nosotros casi de inmediato. Nos vemos en un momento, señores. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Cuando se habla de informaciones, nosotros estamos a la vanguardia de los tiempos. Por eso te presentamos las noticias internacionales. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, abandonará todas sus responsabilidades en este organismo a partir del 12 de septiembre. A través de un comunicado, Lagarde ha explicado que su decisión es consecuencia de su proceso de nominación para presidir el Banco Central Europeo, una decisión que ha adoptado para facilitar su sucesión al frente del Fondo Monetario Internacional. La política francesa fue nominada el pasado 2 de julio como candidata a sustituir al italiano Mario Draghi, cuyo mandato expira el 31 de octubre al frente del Banco Central Europeo. No obstante, su nombramiento depende de la aprobación de su candidatura por parte del Parlamento Europeo, un trámite que Christine Lagarde parece que superará sin contratiempos. Bulgaria se estremece tras sufrir el mayor robo de datos personales de su historia. Tras hackear los sistemas de la agencia tributaria, piratas informáticos han conseguido información sobre nombres, apellidos, lugar de nacimiento y de residencia, ingresos, números de seguridad social y un largo etcétera de 5 millones de los 7 millones de habitantes que tiene el país. Abochornado, el ministro del Interior ha reconocido que los datos coinciden con los que albergan los servicios de la Agencia Tributaria Nacional. Los datos fueron enviados a medios de comunicación locales desde un correo electrónico con base en Rusia. Las autoridades han pedido ayuda a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea. El ataque tiene como telón de fondo la reciente compra por parte de Bulgaria de 8 aviones de combate F-16 a Estados Unidos, aparatos con los que está reemplazando a los viejos MiG-29 de fabricación soviética. Recortes y cierres, esa es la noticia que ha lanzado Ryanair en plena campaña de verano. La aerolínea irlandesa ha anunciado que el retraso en la entrega de aviones Boeing 737 MAX por parte del fabricante estadounidense provocará esos recortes y cierres en algunas bases de operaciones europeas durante el próximo invierno y el verano de 2020. La medida reducirá el crecimiento de la compañía en el verano de 2020 del 7 al 3%, por lo que el tráfico anual de pasajeros en su ejercicio fiscal hasta marzo de 2021 podría caer de los 162 previstos hasta ahora a los 157 millones. El consejero delegado de Ryanair asegura que la aerolínea, líder en Europa del sector de bajo coste, sigue comprometida con los aparatos B737 MAX. El gigante aeronáutico Boeing paralizó en marzo entregas del modelo. Lo hizo el mismo día que se estrelló uno de ellos en Etiopía, causando 157 muertos, y después de que en otros meses antes fallecieron otras 189 personas. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.